Estamos en este momento enlazándonos con YouTube. Perfecto. Bueno, ya estamos enlazadas con YouTube también para tener una transmisión en simultánea. Espérenme, silencio aquí. Y les informo que también vamos a dar grabación a este espacio para conocimiento de todos y todas. Y listo, ya nos encontramos grabando esta sesión. Muy buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por conectarse a este espacio, a esta cátedra de Género, Política y Derecho, que hoy inaugura la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Les habla Javier Bergaño Arenas, docente de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas. Y bueno, para mí es un gusto acompañar este espacio que se une, por supuesto, a espacios de reflexión en el marco de la conmemoración de los derechos de las mujeres. El 8 de marzo pasado, justamente estábamos en el Día Internacional de los Derechos de la mujer trabajadora también. Entonces, nos sumamos a esta discusión e inauguramos este espacio que nos va a dar muchas posibilidades de reflexión en torno a estos temas. Así que, bueno, les agradecemos mucho estar en este espacio inaugural. Vamos a tener entonces una, una conversación que la van a protagonizar el docente Fabián Acuña de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, la doctora Geraldine del Cid, que ya también la vamos a presentar en un momento. Pero previo al inicio de esa discusión, quisiera darle la palabra a la doctora Claudia Marcela Rodríguez, quien es la líder de la cadena formativa política de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas y quien nos propuso justamente este espacio, quien coordina y lidera este espacio de la Cátedra de Género, Política y Derecho. En esta sesión inaugural pues nos va a contar justamente cuál es la pretensión, la misión que vamos a desarrollar en estas discusiones periódicas, a las que por supuesto les invitamos de antemano para que nos sigan acompañando posteriormente. Entonces, doctora Claudia Rodríguez, muchísimas gracias por acompañarnos y la escuchamos. Muchas gracias Javier, un cordial saludo al profesor Fabián, a toda la audiencia, a nuestros estudiantes, docentes, egresados, egresadas que nos acompañan en este espacio. Realmente un saludo muy especial a nuestra invitada, la doctora Geraldine del Cid Castro. Pues contarles a todos y todas, ¿sí? Creo que no lo escuchamos bien, se escucha un poquito con interferencia, no sé si... A ver, espérame a ver aquí. Ahorita mejoró. ¿Ahora mejor? Sí. Mejoró. Bueno, bueno vuelvo acá un poco. Se escucha ahorita un poquito pasito, pero ¿Sí? suavecito, pero no lo escuchamos con la interferencia de ahorita, entonces... Entonces, voy a hablar un poco más duro. A ver, ¿ahora me escuchan mejor? Sí. Sí. Vale, entonces Gracias. vuelvo acá a compartirles un poco a todos y todas, la audiencia, a nuestras estudiantes, docentes, egresados y egresadas que nos acompañan, al profesor Fabián, a ti Javier, muchas gracias por acompañarnos, y un saludo muy especial a nuestra invitada, la doctora Geraldine del Cid Castro. Comentarles que pues para la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, esta cátedra itinerante en género, política, derecho y desarrollo territorial es una oportunidad para resaltar y reivindicar el compromiso que se ha plasmado desde el inicio la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas en ese voto renovado por aportar a cambiar esas estructuras de poder de una sociedad patriarcal que sabemos que a lo largo de la historia ha subsumido esos derechos de la mujer y de cualquier colectivo no masculino. En ese orden de ideas, este renovado compromiso queremos resaltar que a pesar de los avances que tenemos en ese ámbito normativo y de construcción de políticas públicas que sin duda buscan reducir la brecha de igualdad y garantía de derechos para todos y todas, es necesario seguir trabajando, seguir debatiendo, seguir aportando desde la academia para romper esos patrones estructurales que están enraizados en la propia cultura. Nosotros y nosotras como universidad pública, la Universidad Nacional Abierta a Distancia, no puede ser ajena a esto.
En ese orden de ideas, esta apuesta de la cátedra itinerante de Género, Política, Derecho y Desarrollo Territorial es aportar desde ese análisis crítico, desde ese análisis propositivo, desde la investigación, para poder avanzar y dar respuesta a esa reducción de las brechas en el campo de la igualdad y garantía de derechos para todas y todos. En ese orden de ideas, pues esta cátedra entonces pretende generar ese aporte importante para el análisis y la profundización de esa garantía de los derechos de las mujeres, pero también una apuesta por trabajar de la mano por el reconocimiento de la movilización social y de la lucha de los colectivos de las mujeres y del colectivo feminista que gracias a esa lucha que se han dado a lo largo de la historia por las mujeres es que tenemos los derechos que hoy disfrutamos nosotras. Entonces, reconocer ese aspecto es esencial y ponerlo sobre la mesa en la academia y en la investigación es neurálgico. Por tanto, con esta cátedra, desde la cadena formativa, desde la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas, queremos, por un lado, en primera instancia, promover, fomentar e impulsar en nuestros estudiantes y en nuestras estudiantes el interés por el estudio de género y la investigación de todas las ramas desde esa perspectiva de género, la aplicación de la perspectiva de género en los desarrollos de las líneas de investigación en la escuela, e incentivar también en toda la cadena formativa esa investigación formativa que esté de la mano con el análisis del género y la perspectiva de género para poder aportar desde la academia y desde la investigación. Esta cátedra que abrimos formalmente el día de hoy, pues es una alegría compartir con nuestros y nuestras estudiantes este aporte que hacemos, en donde esperamos contar con la participación de muchas mujeres lideresas, académicas y que han apostado por una transformación desde el campo disciplinar, desde la Academia de la Investigación para aportar a reducir estas brechas de desigualdad que todavía tenemos un largo camino por recorrer. Entonces, no siendo más, yo también quiero aquí exaltar el trabajo que vienen realizando los docentes y las docentes de la escuela. Muchas han aportado y apoyado esta iniciativa y por eso pues estamos aquí reunidas el día de hoy con esta iniciativa. También darle las gracias a nuestra decana, la doctora Albaluz Serrano, que también apoyó esta apuesta, esta iniciativa para tratar de fomentar el debate académico del género y de la construcción investigativa en la escuela. Entonces, muchas gracias, Javier, muchas gracias por la apertura que has dado en este evento y pues no siendo más ya iniciamos formalmente con esta primera charla que vamos a tener nuestra cátedra de Género, Política, Derecho y Desarrollo Territorial y los invitamos y las invitamos a todas. Esta solo es nuestra primera charla que vamos a tener, pero vamos a tener a lo largo de todo el año, una vez al mes, nuestra cátedra de género. Entonces, ya no robo más tiempo. Muchas gracias por la invitación y cedo la palabra. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Claudia. Antes, agradecerle, por supuesto, esas palabras de apertura y contarles de manera muy rápida que la doctora Claudia Rodríguez ha sido una pieza fundamental en la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas en todos los procesos de diseño de nuestros programas. Contarles que tenemos varios programas, tanto en la línea jurídica como política. Tenemos el pregrado en Ciencia Política, la especialización en Gestión Pública, la maestría en Gobierno, Políticas Públicas y Desarrollo Territorial. También tenemos el pregrado de Derecho y la Tecnología en Gestión Jurídica de la Información. Y en todos estos pregrados de manera transversal, podemos decir que la apuesta de género, la apuesta diferencial está muy marcada, que también es un sello de la UNAD, ese compromiso, digamos, diferencial con los territorios, con las comunidades, de tal manera que aquí hay digamos, una oferta académica muy interesante que se viene pensando justamente estos temas. Entonces, agradecerle a la doctora Claudia Rodríguez por esa apertura y no siendo más, entonces vamos a pasar a esta conversación con nuestra invitada del día de hoy,
no sin antes presentarles, por supuesto, al profesor Fabián Acuña, quien nos va a apoyar en la moderación del espacio. El doctor Fabián Alejandro Acuña es politólogo, es magíster en estudios políticos de la Universidad Nacional de Colombia, es candidato a doctor en investigación en ciencias sociales con mención de ciencia política en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo de México. Es investigador del Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, UNAM-OEA, y actualmente es docente e investigador de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. También es líder del semillero de estudios en desarrollo, participación y gobernanza territorial KIWE de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas. Entonces, profesor Fabián Acuña, le damos la palabra. Muchas gracias por apoyarnos con esta moderación y, por supuesto, dejamos también en sus manos la presentación de la invitada que tenemos el día de hoy, que seguramente nos va a ilustrar muy bien este tema de la despenalización del aborto en América Latina, así que les invitamos a acompañarnos hasta el final. Más adelante les vamos a compartir también un enlace de asistencia y de evaluación del espacio para que por favor lo diligencien, estén atentos, atentas al chat. Entonces, profesor Fabián Acuña, tiene la palabra. Muchísimas gracias. Gracias, profesor Javier. Claudia, gracias por esta iniciativa de la Cátedra de Género, Política y Derecho Profe Fabián, lo escuchamos un poquito. ¿Se escucha lejos? ¿Ahí se escucha más? Ahí se escucha más. Bien, mil gracias. No, estaba dándole las gracias al profesor Javier por este espacio, a la doctora Claudia por esta iniciativa de la Cátedra de Género, Política y Derecho que es súper pertinente y que yo creo que se ubica en una necesidad no solo académica, sino en una necesidad de debate de la función del Estado, de las organizaciones en la actualidad. ¿Sí? Estamos en el contexto de la semana en donde se conmemora el Día Internacional de la Mujer y qué mejor que tener nuestra invitada a la doctora Geraldine del CID para hablarnos de un tema que es muy importante para nosotros en Colombia por una reciente decisión de la Corte Constitucional en donde se despenaliza el aborto hasta las 24 semanas de gestación. El aborto se saca del Código Penal como un delito, ¿sí? hasta las 24 semanas. Y creo que acá hay, si se quiere, un hito o un momento importante, no solo para Colombia, sino para América Latina, en términos de decisiones, ¿sí? En términos de políticas públicas. Más allá de, seguramente esto genera opiniones a favor y en contra, pero nuestra función académica y desde, por ejemplo, la escuela y la maestría en gestión, en políticas públicas y desarrollo, pues nuestra función es evaluar estos temas desde una visión de política pública, desde la gestión, y por eso el tema es súper interesante y nuestra invitada es más que pertinente. Les voy a contar un poquito del perfil de nuestra invitada para hacerle la introducción. La doctora Geraldine del CID Castro es politóloga internacionalista de Guatemala, egresada del doctorado de investigación en ciencias sociales, con mención en ciencia política de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo, México. Sus principales líneas de investigación son políticas públicas, régimen de género, procesos de construcción de agenda y sistemas electorales. Concluyó también un postdoctorado en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Colabora también como tutora en la Maestría de Políticas Públicas Comparadas y en la Maestría de Políticas Públicas y Género de Flaxo, México, y es miembro de diferentes comités de tesis, de posgrado y licenciatura. A su vez, es directora de trabajos y lectora en Flaxo, México y en la Universidad Rafael Landívar en Guatemala. Tiene experiencia como consultora en temas de agenda legislativa, derechos de las mujeres, desigualdades de género y pueblos indígenas en organismos internacionales como ONU Mujeres, UNFPA y UNICEF. Entonces, doctora Geraldine, muchísimas gracias por la invitación. Recalco que viene de Guatemala, tiene una visión desde Centroamérica y para nosotros desde Colombia, desde Sudamérica, creo que es más que pertinente, no solo
mirarnos a nosotros mismos, mirar lo que pasa en nuestra realidad colombiana, ¿sí? O en nuestro entorno más cercano, sino creo que es importantísimo no solo tener una visión comparada, sino también desde Colombia voltear a mirar lo que pasa en Centroamérica, en donde tenemos tantas similitudes, tantas coincidencias, no solo porque Centroamérica también pasó procesos de conflicto interno como nosotros lo vivimos, procesos de paz, incluso en Guatemala tenemos la coincidencia que también cuando se hizo el proceso de paz y después un plebiscito se votó por el no, así como en Colombia. Entonces tenemos muchas coincidencias y esto también es para animar a las y los estudiantes a que hagamos no solo política comparada de nuestros temas que nos interesan, sino también que miremos a Centroamérica, que en exposiciones anteriores que le escuchaba a la doctora Geraldine, yo todo el tiempo pienso cómo nos parecemos y qué cosas, qué desafíos tenemos en ocasiones, qué bloqueos, qué actores, agendas siguen bloqueadas, pero también qué logros hemos tenido. Entonces, doctora Geraldine, bienvenida, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y los micrófonos son suyos. Muchísimas gracias a ti, Fabián. ¿Se me escucha bien? Excelente. Bien, pues ha sido un gran honor escucharles presentando esta cátedra en esta universidad. Sé que la mayoría de la audiencia nos escucha desde Colombia. Un fuerte abrazo desde México, Ciudad de México, a donde radico desde ya 5 años. Al igual que Fabián, vine a estudiar el doctorado de la Flaxo y pues afortunadamente he tenido la oportunidad de instalarme ya como profesora investigadora en esta facultad y desde este lugar les saludo con mucho afecto, sobre todo agradeciéndoles el espacio, la oportunidad y además felicitándoles primero por toda la labor que está haciendo la universidad y sobre todo por inaugurar esta cátedra de género, derecho y políticas públicas, entiendo, o ciencia política. Ya en un momento lo veo porque lo incluí en mi presentación. Me parece súper importante que las universidades institucionalmente se comprometan a analizar estos temas desde una perspectiva científica, sobre todo porque despierta muchas pasiones, ¿no? Sobre todo todos los temas relacionados con la moral, todos los temas relacionados con la sexualidad, con la reproducción, despiertan muchísimas controversias, ¿no? Entonces creo que atreverse a dedicar un espacio para analizarlo desde una perspectiva académica, desde una perspectiva científica, es fundamental y demuestra esa posición comprometida con la construcción del conocimiento objetivo que tienen ustedes. Entonces, felicitaciones por ello. Muchísimas gracias por el espacio, a ti especialmente, Fabián, por la invitación. Y voy a empezar compartiéndoles pantalla. Espero más o menos presentar durante unos 45 minutos, esperaría no más, porque también me gustaría leer sus dudas, leer sus comentarios, discutir sobre ellos. Entonces, les propongo que aprovechemos el chat, vayamos poniendo allá nuestras dudas, nuestros comentarios, y espero de verdad que esta perspectiva de políticas públicas les sea útil, ¿no? Sobre todo porque vamos a discutir desde los procesos de construcción de agenda. Me voy a concentrar un poco en las coaliciones promotoras, que ha sido uno de los hallazgos más importantes de mi tesis doctoral, y que de cualquier manera, independientemente de si ustedes están haciendo investigaciones con perspectiva de género o no, que aprovechen estas perspectivas analíticas, teórico-analíticas, ¿no? También les compartiré un poco de mis técnicas metodológicas, de manera que esta conversación, esta charla, sea lo más útil posible para no solo hablar de un problema público tan importante, sino también para echar mano de las herramientas que nos presta la academia. Entonces, de verdad que gracias a la cátedra, ahora sí, género, política y derecho en ese orden,
y me encantó muchísimo el diseño que hicieron de la invitación, ¿no? Sobre todo porque vi mi fotografía de antes del doctorado cuando todavía no tenía estas bolsitas en los ojos, pero también por esta genialidad. No sé de quién fue la idea, pero me encanta que al plantear una invitación para hablar sobre despenalización del aborto en Centroamérica se han tomado el detalle de incluir estas dos flechas, ¿no? Y pareciera que no dicen mucho, pero dicen tanto, ¿no? Esta flecha verde está representando a la coalición promotora a nivel Latinoamérica de la despenalización y de la legalización. Por el contrario, la flecha celeste está representando a la coalición opositora, podríamos llamar, ¿no? Ya verán que en mi tesis doctoral le nombro como coalición contrapromotora y hay toda una explicación al respecto, ¿no? Pero me pareció muy curioso a quien se le haya ocurrido, porque justamente lo que estamos observando cuando discutimos este tema es la composición de diferentes alianzas que comprenden la realidad de una determinada manera y quieren posicionar su perspectiva en la institucionalidad, ¿no? Porque el que esté penalizado o despenalizado no necesariamente cambia las actitudes de las personas, ¿no? El que esté penalizado el aborto no impide que las mujeres aborten, ¿no? Lo que sí se instala es una narrativa oficial en la institucionalidad. Y de eso es de lo que vamos a hablar, ¿no? De ese proceso en el aparato estatal y en los procesos políticos a la hora de instalar en la agenda un tema, una demanda, una posición, ¿no? Así como se instala la solicitud de la despenalización, así también se instala la solicitud del status quo, o como veremos en algunos lugares, se instala la solicitud de agravar las penas contra el aborto o de limitar, por ejemplo, la posibilidad de las familias diversas, ¿no? Que también tiene que ver con el lobby que está haciendo esta coalición opositora, ¿no? Entonces, quería hablar un poquito de quién lo diseñó. Felicitaciones, me encantó el detalle. Y específicamente vamos a discutir entonces sobre procesos de construcción de agenda a partir de la despenalización del aborto en Latinoamérica. Generalmente suelo hablar de Centroamérica en particular. Hoy les voy a compartir un poco de mi tesis doctoral que fue concentrada en Centroamérica. Sin embargo, vamos a empezar hablando un poco del contexto general de la región. Entonces, veremos cómo está al día de hoy el tema en las políticas sobre interrupción del embarazo en Latinoamérica, ¿no? A nivel latinoamericano, cómo estamos. Luego les voy a dar algunos elementos teóricos, analíticos, para comprender a qué me refiero con construcción de agenda, para luego compartirles una perspectiva analítica fundamental para estudiar este tipo de temas en la construcción de agenda. Y aquí estamos hablando de la categoría analítica del régimen de género, ¿no? Régimen de género dentro de la construcción de agenda. Y aquí para quienes han empezado a hacer sus investigaciones, sus tesis, ¿no? Por ahí vi a una de mis estudiantes que está conectada y que quiere seguir hablando sobre el tema. Elena, muy bien que estés aquí. La idea es que puedan identificar cómo una corriente teórica analítica sirve para integrarla con otra, ¿no? Y en este sentido estamos hablando de la construcción de agenda como uno de los enfoques principales de las políticas públicas y cómo esta, empalmada con la categoría analítica de régimen de género, le presta una mirada más compleja a la aproximación teórica analítica, ¿no? Luego vamos a hablar, luego de toda esta revisión, cuáles son los elementos fundamentales del proceso de construcción de agenda para los casos en los que me centro en la investigación como un ejemplo, pero como bien dice Fabián, muy probablemente encontrarán muchísimas similitudes
para Colombia, el caso de Colombia, o bien para los otros lugares de donde nos están escuchando, porque también vi en la audiencia a personas mexicanas, entonces seguramente también encontrarán como hay una gran diversidad en México debido a que México es un país federal y aunque internacionalmente suena como pionero en el avance de este tipo de políticas, verán que no, que a lo interior, al nivel subnacional no es necesariamente así. Entonces, por ello es que me concentraré al final en hablar de avances y retrocesos hacia la interrupción legal del embarazo y por último, unas breves conclusiones y algunas recomendaciones de políticas públicas. Entonces, empecemos hablando un poco del contexto. ¿Qué es lo que encontramos hoy en Latinoamérica respecto a la interrupción del embarazo? Ojo que acá les voy a presentar cómo está legislado, cómo está la normativa respecto a la interrupción del embarazo. No estoy hablando de la despenalización como tal, y ahora veremos por qué. Entonces, del contexto actual, me van a disculpar porque todavía Colombia aparece con el tema de las 3 causales. Yo sé que nos gustaría ya ponerla en verde y decir que ya no tiene una restricción y que está legalizada, pero también entiendo que el proceso reciente, muy reciente de las Cortes, todavía tendrá que enfrentar algunos amparos, ¿no? Entonces, en ese sentido, dentro de más o menos un año ya se puede considerar que se empieza a implementar una disposición de reforma, ¿no? En este caso hubo una reforma al Código Penal y lo que tendríamos que ver es cuándo ya se empieza a implementar. Es sumamente reciente y todo para decir que todavía no tenía la licencia de mi programa de mapas para cambiarle el color, ¿no? Pero en todo caso quiero hacer esa aclaración, ¿no? Que para cuando hice este mapa que tiene más de un año, Colombia aparecía todavía con las 3 causales despenalizadas y por ende todavía no aparece con el último cambio que aprobó la Corte. Bien, ¿en qué contexto estamos en Latinoamérica? ¿No? El país más crítico es El Salvador. El Salvador es este pequeñito que está por acá, a la par de mi país de origen que es Guatemala, un poco cerca de donde radico en este momento, ¿no? ¿Por qué? Porque en El Salvador está penalizado por completo, si bien al igual que Honduras, que Nicaragua, que República Dominicana, lo que sí podemos ver es que hay mucha persecución, inclusive contra mujeres que enfrentan abortos espontáneos o partos prematuros de mortinato, porque la legislación es tan estricta que persigue también al personal médico y el personal médico muchas veces enfrentando el temor que les causa la posibilidad de por ahí escucho un micrófono abierto, tal vez si alguno de los anfitriones me ayuda a bloquearlo, gracias. Entonces, les decía que el caso viene a ser mucho más crítico porque el personal médico tiene mucho temor y cuando reciben, por ejemplo, a una paciente con un aborto espontáneo en curso, inician el proceso judicial, es decir, llaman a la policía antes de atenderla, ¿no? Para que no se les considere como cómplices o como involucrados. Y en ese sentido, muchas mujeres que no han tenido las redes de apoyo, los medios para demostrar su inocencia, han terminado con sentencias de hasta 30 años de cárcel porque ya ni siquiera las juzgan por aborto, sino por asesinato agravado, ¿no? Y la pena por asesinato agravado es de 30 años y más. Entonces, este es el caso más crítico. Hay todo un activismo judicial para intentar liberar a las mujeres que han sido sentenciadas con este tipo de sesgos, en tanto que no se ha demostrado con pruebas contundentes que el aborto fuera provocado, ¿no? Entonces, ya van más o menos 6 mujeres puestas en libertad en lo que va de los últimos 5 años debido a este lobby judicial, ¿no? Entonces,
está demostrado cómo en estos procesos judiciales la deliberación judicial también está cargada de sesgos y de prejuicios, en tanto que no llegan a las pruebas contundentes para sentenciar a las mujeres. Entonces, este es el caso de El Salvador. Hacia allá va Guatemala, aunque Guatemala tiene una causal despenalizada que es para salvar la vida de la mujer, tiene muy serios problemas para la implementación. Y justamente el 8 de marzo del 2022, aquí la tengo como los cambios más recientes, se aprobó el decreto 18-2022, en el que agravan las penas por aborto, pero además le agregan al delito la sospecha de los abortos espontáneos, ¿no? Todavía está ya tiene los primeros amparos en estas 48 horas que han pasado precisamente por este extremo de que van a tener que enfrentar una situación pues muy difícil, las mujeres que lleguen con un aborto espontáneo a tener atención en salud pública, porque la ley está planteando que tienen que demostrarlo por medio de 3 dictámenes médicos que efectivamente fue espontáneo. La situación de salud en el sistema de salud de Guatemala es muy precaria como para que esto ocurra, por lo que se prevé que más bien lo que va a ocurrir es una tremenda criminalización, sospecha de aquellas mujeres que estén enfrentando esta situación. La ley que les menciono, que acaba de ser aprobada, además está prohibiendo abiertamente el matrimonio entre personas del mismo sexo, y también plantea, ¿no?, como esta persecución que les decía respecto de situaciones confusas, ¿no? Cuando existe, por ejemplo, un accidente y producto del accidente pueda resultar en una pérdida del embarazo. Entonces, ciertamente todavía hay mucho que analizar sobre la ley, tiene apenas 2 días de haber sido aprobada, pero está dentro de los cambios más recientes en la región. Les decía que esto fue además de regalo el 8 de marzo. Mientras que México y Colombia también son los países que han mostrado cambios recientes. En el caso de México también la Corte Suprema de Justicia, la Corte Superior se llama aquí, la Corte Superior de Justicia, a partir de una solicitud de inconstitucionalidad, declara a nivel federal que es inconstitucional la penalización. Esto no quiere decir que es legalización, pero sí quiere decir que a nivel de toda la República ya no tendría ninguna mujer que enfrentar un proceso de judicialización. Aquí aparece en este mapa como amarillo también, a pesar de que en Ciudad de México sí está legalizado, así como en otros estados, por ejemplo, Veracruz, por ejemplo, Sonora. Entonces, por eso sigue apareciendo así, porque no es que esté legalizado por completo, ¿no? A diferencia de Uruguay o de Cuba, por ejemplo, ¿no? Muy bien. Y en el caso de Colombia, ya lo planteaban mis antecesores en la presentación, que dio la sorpresa porque no se había escuchado tanto del proceso a nivel internacional, y además algo muy interesante que me gustaría destacar, tanto México como Colombia han buscado la vía del Poder Judicial para instalar estas solicitudes de reforma, ¿no? En el caso de Colombia lo logra en un hito en la región, y yo diría que a nivel mundial, por la cantidad de semanas que aprobó, ¿no? Las 24 semanas. Me parece que solo hay 2 o 3 casos en el mundo que así lo tienen aprobado. Es muy interesante porque más bien despierta muchísimas animadversiones el hecho de escuchar esas 24 semanas. Sin embargo, entiendo que tiene que ver sobre todo cuando los embarazos ya más adelantados, en muchas ocasiones es hasta después del 5.º mes, en donde se demuestra que el feto trae alguna
malformación incompatible con la vida, ¿no? Esto no quiere decir que las mujeres se van a esperar hasta el 6º mes para tomar sus decisiones. Generalmente todos estos procesos acompañados en un ámbito de legalidad suelen ocurrir en los primeros 2 a 3 meses, ¿no? Muy bien, y también, así como hemos visto estos cambios a nivel institucional, vemos iniciativas de ley para la interrupción legal del embarazo, así como iniciativas de ley para la penalización y aumentar más penas, ¿no? En El Salvador, por ejemplo, les decía, cuando estuve haciendo mi tesis en donde identifiqué algunas iniciativas para despenalizar, también identifiqué algunas iniciativas para aumentar las penas. Es decir, que por ejemplo, si en el Código Penal se hablaba de 8 años de cárcel, como también lo decía así el de Guatemala, en El Salvador quieren aumentarlo a 30, por ejemplo. En Guatemala lograron aumentarlo a 10 años, ¿no? Entre 10 y 24, va dependiendo de las agravaciones. Pero bueno, ya lo vamos a ir viendo más detenidamente. Acá lo vemos en caso por caso, no incluí todos los países, pero vamos a ver algunos. En Argentina, ustedes saben, la aprobación fue en el 2020, también es de las más recientes y va hasta la 14 semana de gestación, es decir, lograron legalizar. En Bolivia es no punible bajo 4 causales, la de violación, la de rapto, no seguido de matrimonio, y aquí podríamos también analizar qué prejuicios podemos identificar, ¿no? Aquí ya vamos a ir identificando elementos que posteriormente vamos a analizar desde la categoría analítica del régimen de género. Otra de las causales es el estupro o incesto y el peligro de vida o salud de la madre, como lo dice exactamente la legislación. Aquí se refieren a ella como madre, ¿no? En Brasil son 3 causales: salvar la vida de la mujer, en Brasil la mencionan como mujer, estupro o violación también, y feto diagnosticado con anencefalia. Este es un término que se refiere a que el producto de la gestación viene sin cerebro y por tanto es incompatible con la vida extrauterina. Por ejemplo, este caso de anencefalia se dio en El Salvador. Una mujer, Beatriz, tenía lupus y además de tener lupus, a la hora de enfrentar el embarazo no podía tomar su medicamento para el lupus. Entonces solicitó a la corte la posibilidad de interrumpir su embarazo, que además venía con anencefalia. Entre una y otra cosa, más bien llegaron al término de poder provocarle un parto, es decir, casi al 7º mes, y Beatriz tuvo que enfrentar durante 7 meses ese riesgo para su salud y que además no iba a llegar a un feliz término de dar a luz, ¿no? a su posible hijo o hija. Por tanto, a partir de este caso que les estoy mencionando es que empieza toda toda la organización entre diferentes movimientos de la sociedad civil para promover la reforma, ¿no? Sin embargo, no se ha logrado hasta el momento. Entonces, lo menciono de esta manera para que identifiquemos los contrastes tan interesantes que se están dando a nivel de Latinoamérica. En Chile solo hay una causal posible despenalizada y es el riesgo de salud o vida de la gestante. Hay algunas atenuantes, como violación o inseminación artificial no consentida y la aprobación de que el feto viene con graves taras físicas o psíquicas. En el caso de Colombia, como bien sabemos, en el 2022 la Corte lo modificó y ya quedó como voluntario, es decir, se despenaliza por completo y no es delito hasta las 24 semanas de gestación. En Costa Rica no es punible bajo 3 causales: evitar el peligro para la vida y la salud de la madre, salvar el honor propio, y esto es muy interesante para analizar desde esta perspectiva, así como violación. Estas últimas 2 se pueden únicamente por medio de perdón judicial. En Cuba es voluntario desde el 65, es el país de la región con más tiempo de haber despenalizado. Después de las 12 semanas debe haber un consentimiento de los servicios médicos, es decir, esto se parece un poco a lo de Colombia,
porque no dice hasta dónde. O sea, después de las 12 semanas, si se tiene el consentimiento médico, inclusive hasta el 9º mes podría plantearse la necesidad de una interrupción. Por supuesto, con los avales médicos respectivos. En Ecuador no es posible no es punible bajo 2 causales: evitar el peligro para la vida y la salud de la madre, le denominan madre, y violación o estupro. En El Salvador, al igual que en Honduras, está totalmente prohibido. En Guatemala ya se los adelanté, solamente una causal cuando está en peligro la vida de la madre. Ha habido alguna iniciativa para despenalizar cuando se trata de violación a menores de 15 años, pero aún esta iniciativa de ley no ha progresado en el proceso legislativo, ¿no? Por ahora, en Guatemala, así como en El Salvador y como en Honduras, solo se ha intentado promover la reforma por medio de las asambleas legislativas, distinto de lo que vemos en México y distinto de lo que vimos ahora en Colombia, ¿no? Que yo creo que de eso podemos discutir bastante después de la presentación, porque creo que ha sido un gran ejemplo para el proceso de construcción de agenda, no concentrarse únicamente en uno de los poderes del Estado, ¿no? Entonces, en general, en el resto de la República, en México no es punible bajo 3 causales cuando hubo alguna imprudencia de la mujer embarazada, es decir, como le llaman culposo, por violación y por peligro de muerte de la mujer. Esto es a nivel del resto de la República. Sin embargo, el año pasado, a finales del año pasado, la Suprema Corte de Justicia declara que el aborto no es un delito, ¿no? Esto todavía falta que se apruebe en el resto de los estados de la República, es decir, que las diferentes legislaciones se vayan homologando, ¿no? Entonces, todavía es un proceso largo por ver, y hasta ahora en 6 estados, como les decía, ya se aprobó la interrupción legal del embarazo hasta las 12 semanas de gestación. En Nicaragua también es totalmente prohibido. En Paraguay solo es una causal, salvar la vida de la mujer, como en el caso de Guatemala. Lo mismo que en Perú, solo que hablan de la gestante. En Uruguay es voluntario desde el 2012. Esta reforma se logró, sí, en la Asamblea Legislativa y después de la 17ª, después del 17º intento, ¿no? Quedó aprobado como no punible hasta la 12 semana. En Venezuela, bajo una sola causal. Aquí el nombre es la parturienta, salvar la vida de la parturienta. Y bueno, este es el contexto a nivel de Latinoamérica. Ahora vamos a hablar un poco de los procesos de construcción de agenda desde la perspectiva de políticas públicas. Entonces, para ello me traje este esquema. Aquí después podemos hablar de cuáles serían las y los autores que les recomiendo para identificar un poco esta perspectiva teórica analítica. Este es el resumen en el que la mayoría de los autores están enfocados para explicar cómo funciona un proceso de construcción de agenda. En principio, un proceso de construcción de agenda busca el cambio de políticas, o bien una reforma, como es lo que estamos analizando, o bien instalar la solución a un problema público. En ese sentido, el problema público es el detonador de todo el proceso, ¿no? Veamos el caso que estamos analizando a nivel Latinoamérica. Si se trata de la despenalización del aborto, podríamos plantear que el problema público es el aborto. Y visto desde esta perspectiva, esa afirmación sería parcialmente correcta, porque también en esta perspectiva de políticas públicas es necesario, fundamental, es una condición, hacer un diagnóstico profundo del problema público. Y si hacemos un diagnóstico profundo del problema público, identificaremos que el aborto es realmente la consecuencia de un problema anterior. ¿Cuál problema? El embarazo no deseado. Y en este punto la pregunta es, ¿qué causa un embarazo no deseado? Y aquí es a donde viene la perspectiva académica, la perspectiva objetiva, que muchas veces hace falta cuando se debaten
estos temas, ¿no? Nos gana, por supuesto, nuestra posición moral, nos gana, por supuesto, nuestra posición ideológica, ¿no? Incluso religiosa en muchos casos. Pero la pregunta es, ¿qué causa un embarazo no deseado? Y para algunas perspectivas, un embarazo no deseado solo es producto de la irresponsabilidad de las mujeres, ¿no? Y es una de las causas que más se repite a la hora de hacer, por ejemplo, un análisis de discurso en las narrativas de los actores. No obstante, haciendo un diagnóstico profundo desde la perspectiva de políticas públicas y con objetividad, podemos identificar que muchos de los embarazos no deseados son causados además por violencia sexual, además por falta de educación integral en sexualidad, además por falta de acceso a métodos de planificación familiar, entre otras, ¿no? Entonces, por lo menos, ahí podemos identificar que antes de lo que estamos nombrando como problema, que es el aborto, hay al menos 4 causas que lo producen, ¿no? Pero bien, lejos de hablar de esto, porque estamos hablando de construcción de agenda y no de planteamiento de problema público, decirles que el proceso de construcción de agenda es detonado inicialmente por un problema público. Un problema público al que se le busca dar una solución, ¿no? En ese sentido, hay un momento específico en que se detona el proceso. El problema público detona el proceso, pero no solo el problema público como tal. Así como se los mencioné en El Salvador, fue hasta que Beatriz enfrentó esta situación, la mujer que tenía lupus y la corte le negaba y le negaba la interrupción, es que se empezó la organización para proponer una demanda de política pública, en este caso la reforma del Código Penal, ¿no? Pero para poder llegar al cambio se requiere de toda una serie de elementos combinados en este proceso. Inicialmente, promotoras de políticas, es decir, ¿quién está solicitando el cambio en la política pública? Me gustaría que ustedes analicen respecto al caso de Colombia, ¿no? Para que la Corte lo analizara hace pocos meses, alguien tuvo que llevar esa iniciativa. ¿Quién fue la promotora de la política? Y les prometo que en los próximos meses me voy a concentrar en estudiar el caso de Colombia para seguir ofreciendo publicaciones sobre el tema, ahora incluyendo lo que ocurrió en el país de ustedes. Generalmente, la promotora de política se alía con otros actores intencionalmente para impulsar esta demanda política en la arena decisional. Si esto ocurre, en la teoría le nombramos coalición promotora, y la coalición promotora es fundamental para que esta promotora intente resolver el problema público por medio de la arena de toma de decisiones. Es decir, pasa un problema de estar en la agenda pública y se instala en la agenda formal de toma de decisiones, dentro de un régimen de políticas que además está inserto en una arena estatal, ¿no? Por supuesto que no pasa así de automático. También hay actores de interés en contra de las demandas que hacen parte de la arena estatal, que hacen parte del régimen de políticas y que por supuesto también tienen sus propias coaliciones. En ese sentido, una demanda de políticas públicas no necesariamente alcanza el cambio debido a que los actores de interés en contra de las demandas puedan tener una mayor capacidad de influencia en la arena decisional. Este es un esquema analítico que me sirve para comprender la construcción de agenda cuando un problema se intenta instalar en la toma de decisiones, ¿no? Ahora veamos si a este proceso lo analizamos con una categoría analítica que es el régimen de género. ¿Qué es el régimen de género? Es un sistema que interrelaciona diferentes dimensiones. Una de las dimensiones es el Estado, otra de las dimensiones es la familia o el primer núcleo de socialización, y otra dimensión es la calle. Lo digo entre comillas porque en la calle entra la escuela, los medios de comunicación, el entretenimiento, las religiones, las universidades, etcétera, ¿no? Entonces, en la mezcla de estas grandes 3 dimensiones se produce un sistema
que se llama régimen de género. No es lo mismo que sistema sexo-género. El sistema sexo-género es un sistema social, es dicotómico, establece cuál es el comportamiento ideal para una persona masculina y para una persona femenina, establece roles y estereotipos. En ese sentido, a las femeninas el trabajo doméstico, de cuidados, de reproducción, y por tanto se establece una división sexual del trabajo. Pregunto si es sociocultural y esta es la pregunta que se hace la categoría del régimen de género. ¿Por qué? Porque también a la sociedad la moldean sus propias normas, ¿no? Y en el proceso en que este sistema social se instala en las normas, es cuando deja de ser nada más un sistema sexo-género y se convierte en un régimen de género, ¿no? Provoca desigualdades, pero lo más importante en donde me quiero concentrar es en que cambia. Si no cambiara, no habrían procesos de construcción de agenda para la despenalización. ¿Qué quiero decir? Que con la idea de que el rol o el estereotipo femenino se asocia al de los cuidados y al de la reproducción, en el sistema de relaciones sociales existe este imaginario de que una mujer no debería, no tendría por qué tener la idea extraña de no ser mamá, de no ser cuidadora, de no reproducirse. Esto llega a tal extremo que incluso en niñas menores de 15 años se tiene esta idea de que instintivamente logrará ser madre, aunque tenga 13 años, aunque tenga 12 años, aunque el embarazo sea producto de una violación, ¿no? Entonces, todos estos imaginarios están instalados socialmente, ¿no? Ahora, cuando esto se instala en las normas, es cuando estamos hablando de régimen de género. Entonces, es una estructura construida por un sistema de ideas sobre el comportamiento sexual y el carácter sexual de las personas. Es régimen porque produce y reproduce un sistema dominante, no quiere decir que no existan las excepciones, pero es dominante y opera en las instituciones, es decir, se instala en la legislación y en la normativa. Esta perspectiva de régimen de género nos la brinda Connell en el 87. Aquí está una foto de Ruin Connell, para cuando ya se nombró Ruin. Y para 20 días. Y tú dices, 20 días un trabajo. Por ahí alguien activó su micrófono, por favor, si pudieras eso, bloquearlo. Entonces, tenemos acá lo que ya les venía comentando sobre el régimen de género, ¿no? ¿Cómo se articula un régimen de género dominante? Estas relaciones constituyen una de las estructuras más importantes de la política y las políticas. Y esta cátedra es de género, política y derecho. Los tres elementos están totalmente relacionados para construir un régimen de género dominante. No quiere decir que no hayan otras opciones en la sociedad, pero sí quiere decir que si se institucionaliza, entonces se reproduce como la norma, como lo legítimo, como lo aceptable, ¿no? Entonces se establece por medio de tres instituciones, ya lo dijimos, o dimensiones: el Estado, la familia, la calle. Y en los procesos de políticas públicas se pueden identificar la interrelación de las dimensiones. Vemos cómo la política, en donde están los tomadores de decisiones cargados de todas sus formas de pensar sociales, se instala en las políticas a la hora de la toma de decisiones. Pero también vemos cómo la toma de decisiones que ya está instalada en las políticas, en las leyes, en la Constitución, luego también moldea la forma en que se toma decisiones y la forma en que esto repercute en la familia y en la calle, en todas las relaciones sociales. Entonces, decimos que hay regímenes de género en disputa. ¿Y cuándo lo vemos? Cuando hay estos procesos de construcción de agenda en donde el planteamiento es, no necesariamente estoy a favor del aborto, pero sí estoy a favor de que una mujer tenga la decisión. Entonces, como estoy a favor de que una mujer tome la decisión,
aunque no esté necesariamente a favor del aborto, yo opto por ejemplo, despenalizar, de manera que yo no voy a criminalizar a aquella mujer que tomó esa decisión. Y entonces, eso sería también una forma de régimen de género. Otro régimen de género, estaría bueno analizar a nuestras y nuestros tomadores de decisiones, puede ser todas las mujeres que quedan embarazadas, en este momento pasan a tener el mismo valor que el producto en gestación. Y en ese sentido vamos a defender la vida del producto en gestación, y aunque la mujer esté en riesgo, o aunque la mujer no quiera, o aunque la mujer fue violada y es producto de su violación, entonces tiene que llevar a término el embarazo y enfrentar una maternidad forzada o darlo en adopción. Ese es otro tipo de régimen, ¿no? Y así podemos encontrar muchísimos regímenes que van cambiando respecto de cuál es la posición que le dan a un determinado sujeto, en este caso las mujeres gestantes, ¿no? A las personas gestantes. Entonces, lo que producen los regímenes de género son igualdades o desigualdades, y en estos dos extremos están los diferentes países que estábamos viendo, ¿no? Centroamérica, más orientada hacia las desigualdades. Muy probablemente Colombia, aunque tenga muchas desigualdades de género, en el resto de políticas públicas vemos cómo esta despenalización por lo menos quita la persecución penal contra aquellas mujeres que hayan tomado la decisión, ¿no? Que no quiere decir toda la sociedad está a favor del aborto, ¿no? Y algo muy interesante que me gustaría demostrar en algún momento por medio de investigación académica seria, ¿no? Rigurosa, es cuál es el impacto de despenalizar, porque al momento de penalizar, el tema del aborto es sumamente tabú y nadie habla al respecto, que no quiere decir que no hay abortos, ¿no? Lo que sí quiere decir es que provoca abortos en riesgo o abortos en condiciones que podrían más bien producir otro tipo de problemas públicos como la mortalidad materna, ¿no? Y que además, por ejemplo, solo tienen que enfrentar ese tipo de legislaciones aquellas mujeres que no cuentan con los suficientes recursos económicos, de redes, de información, en tanto que, por ejemplo, en una sociedad restrictiva que penaliza el aborto, aquella persona con suficientes recursos viaja a otra ciudad a donde sí esté legalizado y ahí tiene su aborto. O sea, lo que les quiero decir con esto es que aunque en la institucionalización diga penalización, no necesariamente así se comporta la sociedad, pero hay algunas personas que enfrentan más las consecuencias de esa penalización que otras, ¿no? Entonces, aquí la propuesta es pensar en términos del problema público, en términos de la demanda por la reforma y en cómo el régimen de género opera a la hora de discutir qué se queda como institucionalización y qué avanza y que queda como desinstitucionalizado. En Colombia recientemente se optó por desinstitucionalizar la penalización, es decir, las mujeres no serán perseguidas penalmente si toman esta decisión, pero no necesariamente quiere decir que la sociedad está a favor del aborto. No sé si logro explicarme, ¿no? Y en este sentido, demostrar cómo en los lugares en donde está penalizado hay tanto tabú y tanto silencio alrededor de esto, que la mayoría de abortos se desarrollan en secreto, ¿no? En ese sentido, una hipótesis es que una vez despenalizado, aquella mujer que se atreve a decir quiero interrumpir, recibirá más atención porque ya no es secreto, y en ese sentido muchas veces la posibilidad de que reciba más apoyo de su red podría llevarla a tomar otra decisión. Entonces, sería muy interesante poder identificar si la penalización o la despenalización está influyendo realmente en la cantidad de abortos que se toman. Lamentablemente, el dato del aborto nunca es un dato confiable por la cantidad de subregistros. Luego de comprender
el régimen de género. Entonces, el esquema que les mostré hace un ratito sobre cómo se instala una demanda en la toma de decisiones se vuelve más complejo, ¿no? Para empezar, la toma de decisión no es de fácil acceso. Primero llega a la arena institucional, esto es que hay una iniciativa de ley, por ejemplo, o una iniciativa de reforma. La arena sistémica tiene que ver con que esté dentro del Estado. La agenda pública tiene que ver con todo lo que se discute en los medios de comunicación, etcétera. Entonces, una vez que ya le incluimos un poquito de complejidad al análisis, vemos cómo hay un sistema internacional que también influye en el Estado, tanto a favor como en contra de una determinada política, en este caso asuntos de la moral y particularmente la despenalización del aborto. Están movimientos sociales en general, organizaciones de mujeres, como también están movimientos en contra. En general se autodenominan pro vida o pro familia, ¿no? Todos estos tienen un régimen de género en sus posiciones sobre cuál debe ser la verdad, la forma de comprender la realidad. Las mujeres tienen que ser castigadas o las mujeres tienen que tener libertad de decisión, ¿no? Entonces, aquí esta disputa se instala en la agenda de toma de decisiones para que, en principio, en una situación de democracia, lo pongo en puntitos porque son democracias dudosas, las de Latinoamérica, para que en principio se instale o no en la institucionalidad. Entonces tenemos en un extremo los actores de interés, estos pueden ser oficiales o no oficiales aquellos que no son tomadores de decisión, se acompañan de la agenda pública para instalar en la agenda de decisión los temas o asuntos que quieren tratar. En medio suceden una serie de sesgos que intentan impulsarla u oponerse a que se instale, ¿no? Entonces, me imagino que si analizamos los procesos de construcción de agenda para la despenalización en Colombia y nos ponemos en la Asamblea Legislativa, la cantidad de sesgos respecto de la iniciativa de ley podrían ser muchos más de los que se encontraron en el Poder Judicial. Entonces, sería muy interesante analizar eso también en perspectiva comparada. Entonces, las promotoras intentan promover, como su nombre lo indica, la instalación en la toma de decisiones, pero tienen que pasar necesariamente por actores gubernamentales. En el caso de Centroamérica, tienen más influencia, por ejemplo, en estos actores gubernamentales, actores no oficiales que están por fuera de la arena de toma de decisiones, pero que tienen mucho poder. Por ejemplo, las iglesias evangélicas. Y lo que se demostró en mi tesis es que estos sesgos fueron más poderosos que el impulso que trataron de dar las promotoras, ¿no? Entonces, se supone que se abre una estructura de oportunidad política para instalar la demanda en la agenda. Una buena noticia es que en todos los países de Latinoamérica ha habido la posibilidad, con excepción de Nicaragua, que en este momento tiene un régimen bastante autoritario, y en ese sentido, en todos los países de Latinoamérica hay cambios y movimientos hacia el cambio respecto de esta temática. En el caso de Centroamérica, y ustedes me hablarán luego de Colombia, el campo conservador también tiene mucha capacidad de influencia y seguramente en este momento serán los mayores impulsores del intento por el rechazo de la ya aprobada disposición de la Corte, ¿no? ¿Qué elementos fundamentales podemos destacar del proceso de construcción de agenda en estos tres casos? Aquí me refiero específicamente a tres países de Centroamérica: Guatemala, El Salvador y Nicaragua. Es que hay muchas variables importantes a tomar en cuenta en estos procesos, ¿no? Por un lado, la articulación de los grupos de poder. Por otro lado, la coyuntura política tiene mucho que ver, el sistema patriarcal o sexogénero, a donde intenté también ver variables relacionadas con estas tendencias, y para mi sorpresa, que yo esperaba ver que esto fuera lo más importante, esto es el resultado de entrevistas, yo esperaba ver que esto fuera lo que más peso tenía, ¿no? Como estas ideas sobre el cuál debería ser el rol de las mujeres y las mujeres o las personas gestantes. Para mi sorpresa, el mayor peso se da
en que exista una buena articulación de los grupos de poder. Esto me permitió a mí identificar que en un proceso de construcción de agenda, el factor fundamental, al menos para el caso de Centroamérica, es cómo se articulan los grupos de poder para tratar de instalar la agenda. El color como rosa es actores a favor y el color naranja son actores en contra de la despenalización. Y a lo largo de las entrevistas, cuando hablaban de cuáles eran los factores más importantes en el proceso de construcción de agenda, me sorprendió que sí está alto este tema de cuál sería la posición respecto al género. También se habla de cómo se articula la representatividad en las asambleas legislativas, pero lo más importante fue realmente cómo se articulan los grupos de poder, ¿no? Entonces, a la hora de identificar esto, es que tuve que decidir que mi tesis tenía que orientarse a estudiar cómo estaban articulados los actores. Este es el caso de Guatemala. Del lado izquierdo están los actores que intentaron promover la despenalización y del lado derecho los actores que intentaron mantener la penalización y en este caso impulsar también la agravación de penas, que es la legislación, la ley que acaban de aprobar hace 2 días que les mencionaba. Si bien la articulación de actores que intentaron promover la despenalización era más densa, con más actores, en el lado de la oposición hay actores con más capacidad de influencia. Esto es una organización provida que tiene mucha influencia con las iglesias evangélicas, que a su vez tienen mucha influencia con uno de los partidos que tienen mejores alianzas en las asambleas legislativas, ¿no? Entonces, dependerá mucho del peso que tienen los actores a la hora de incidir en un proceso de construcción de agenda. Este es el caso de El Salvador. Me sorprendió mucho porque la cantidad de aliados a favor de la despenalización era muy densa en el sentido de que había muchas interconexiones entre ellos. Sin embargo, aquí también en el caso de la oposición están los actores con más peso. Aquí vemos a uno de los partidos más importantes. Esto seguramente irá cambiando en estos próximos años debido al apabullante gobierno de Bukele, Nayib Bukele, ustedes lo habrán escuchado. Vino a ser muy controversial, pero también muy conservador. No es del Partido Conservador, él entró libre, digamos, no por los 2 partidos tradicionales. Y vemos como en aquel momento, esto fue 2018, el partido que más tenía influencia en la Asamblea Legislativa estaba muy cercano al arzobispado de la Iglesia Católica. Y acá vemos Nicaragua. En Nicaragua algo que me impresionó mucho más que el resto de Centroamérica es que realmente, así como vemos aquí en El Salvador, que hay varias conexiones entre un punto y otro, a favor y en contra, en Nicaragua hay prácticamente una ruptura entre quienes están a favor del status quo y quienes están promoviendo el cambio de políticas, ¿no? Entonces, algo interesante de esto es que quienes estaban impulsando la despenalización ni siquiera tuvieron la posibilidad de acceder a que tuvieran aliados dentro de los tomadores de decisión, ¿no? Allá tenemos en Nicaragua el régimen de Ortega y Murillo, que es su esposa, y que están muy en contra de todo tipo de propuestas progresistas, ¿no? Muy bien, entonces esto traducido en las alianzas, como les decía, denota que la coalición que promueve está bastante bien organizada. Este es el caso de Guatemala. El caso de El Salvador está un poco más organizada e incluye a diferentes actores más que en Guatemala. En Nicaragua mucho menos. Pero ahora veamos a las contrapromotoras. En el caso de Guatemala está mucho más articulada, tiene actores de mucho peso como la Iglesia Católica y las iglesias evangélicas que a su vez desde las organizaciones pro vida logran tener influencia a nivel internacional, inclusive en aquellos espacios de derechos humanos a donde las organizaciones promotoras de los derechos
como los derechos sexuales y reproductivos han tenido mayor, digamos, tradición, ¿no? Entonces también se han disputado este espacio. Es el caso de Guatemala, muy similar, el caso de El Salvador, muy, muy similar, solo que acá se involucran también en contra la fiscalía y todo el poder judicial. Y en Nicaragua la diferencia es que realmente la Asamblea Legislativa es un actor con menos poder que el poder ejecutivo y no digamos el partido oficial que es el Frente Sandinista. Ahora sí, para terminar y escucharles y tal vez leer un poco, que veo que hay muchísimos mensajes, me gustaría entonces cerrar contándoles un poco de cómo veo después de este paso por Latinoamérica y un poco más concentrado en Centroamérica, los avances y retrocesos hacia la interrupción legal del embarazo desde la perspectiva de los procesos de construcción de agenda, ¿no? En ese sentido, pues cada vez más estados están despenalizando y legalizando. Se han encontrado distintas vías para la construcción de agenda y esto es lo que descubrí sobre todo con casos como el de Colombia, ¿no? Que si en la Asamblea Legislativa no avanza, pues se van al Poder Judicial. Las coaliciones promotoras son realmente determinantes para impulsar la construcción de agenda y cada vez son más internacionales, tanto a favor como en contra. Las coaliciones contrapromotoras también desarrollan estas estrategias e invierten muchísimos recursos. Por tanto, están promoviendo anclajes constitucionales. Esto es lo que vimos sobre todo en algunos estados de México. Una vez que la Ciudad de México aprobó la legalización, muchísimos estados, hasta 19 estados, cambiaron sus constituciones para evitar que en esos estados se pudiera promover esa reforma. E invierten también en posicionar cuadros en la toma de decisiones. Vemos cada vez más actores en la toma de decisiones que promueven valores religiosos, por ejemplo, expastores, ¿no? Algo que me impresionó en mi tesis es que al entrevistar a la persona que presidía la Comisión Legislativa de la Mujer en Guatemala, se trataba de un hombre y se trataba de un expastor de la Iglesia Evangélica. Entonces, definitivamente, la propuesta por despenalización no iba a pasar de esa de esa comisión legislativa. Bueno, también vemos estados poco democráticos y con baja laicidad, en donde las líneas fronterizas entre religión y política muchas veces se desdibujan, ¿no? Entonces, esto como parte también de los retrocesos. Conclusiones y recomendaciones, muy brevemente. La criminalización del aborto no evita el aborto. La perspectiva de las políticas públicas nos lleva a concentrar la atención en el problema público y por ende, a la hora de concentrarnos en el problema público, lo que podemos identificar es que si un Estado quiere evitar el aborto, penalizarlo no lo logrará como tal, porque seguirán habiendo abortos clandestinos, pero si quiere realmente invertir en evitar el aborto, debe invertir en solucionar las causas del problema público. ¿Y cuáles son las causas del problema público? Pues para eso hay que hacer un diagnóstico profundo, pero yo les he mencionado algunas, ¿no? Para empezar, el embarazo no deseado, que muchas veces es producto de la violencia sexual, de la falta de educación integral en sexualidad, de la falta de acceso a métodos de anticoncepción, ¿no? Algo que me impresionó mucho en esta ley que les mencioné de Guatemala, que se aprobó el 8 de marzo de hace 2 días, es que incluso prohíbe la educación integral en sexualidad. Entonces, no solo está agravando las penas del aborto, sino también está evitando la posibilidad de evitar más embarazos no deseados, ¿no? Entonces, es una ley bastante regresiva. La perspectiva de derechos humanos ha sido importante, aunque es un campo de sentido en disputa, porque verán, entre la coalición contrapromotora que intenta evitar que la demanda por la despenalización se instale, promueven el respeto al derecho del no nacido, ¿no? Y en este sentido, hablar de derechos humanos confronta la narrativa de quienes promueven el derecho a decidir o a la autonomía de las mujeres
respecto del derecho a la vida del no nacido. En ese sentido, creo que desde la perspectiva de políticas públicas, más bien la narrativa se tiene que instalar en el problema público y resolver el problema público. Identificar entonces las causas del problema es fundamental para plantear la decisión y por supuesto establecer alianzas para impulsar las coaliciones promotoras y posicionar el tema en el proceso de construcción de agenda. Me puse nerviosa porque veo cada vez más y más movimiento en el chat y creo que, bueno, perfecto, nos queda por lo menos media hora para discutir. Entonces, muchas gracias. Ya en el último momento corrí un poquito porque seguían y seguían apareciendo ahí mensajitos. Entonces, muy interesada en leerles y pues ahora te cedo la palabra, Fabián. Muchas gracias por escuchar mi presentación. Estimada doctora Geraldine, muchísimas gracias. Como te fuiste a dar cuenta, el chat está bastante activo y queremos recoger pues las impresiones de nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, pero además, o sea, hay como dos formas. Una, opiniones y impresiones, y otras que son un poco más preguntas concretas. Entonces lo vamos a dividir como en esas dos, ¿sí? El profesor Javier te va a transmitir un poco, pues vamos a tratar de, como de la manera como más clara, transmitir las ideas como las han plasmado las y los estudiantes. Entonces el profesor Javier va a decirte un poco, porque no has tenido posibilidad de leer, porque fue mientras tú estabas hablando, entonces te va a transmitir un poco cómo se ha dado ese diálogo en el chat, ¿sí? Para que pues lo conozcas, y yo te voy a transmitir algunas que fueron preguntas concretas. David tiene levantada la mano, pero le pediría para mantener el orden si nos escribe la pregunta por acá y yo se la transmito a la doctora Geraldine para que podamos, porque son bastantes intervenciones y todas muy interesantes, valiosas, y bueno, seguramente en tu proceso de investigación tuviste que escuchar diferentes posiciones y bueno, entonces nada de esto va a ser ajeno a cosas que tú ya conoces. ¿Profe Javi? Muchas gracias, profesor Fabián Acuña, y agradecerle enormemente a la doctora Geraldine por esta presentación tan completa. Yo creo que fue muy generosa en términos de también ser conscientes de que hay muchas personas que están estudiando nuestra carrera de ciencia política, y ahí la doctora Geraldine nos dio muchas bases o muchas herramientas analíticas también para comprender enfoques, como por ejemplo el enfoque de las coaliciones promotoras en el análisis de políticas públicas, obviamente aplicado al caso que nos convoca en esta, digamos, en esta sesión inaugural de la cátedra, pero que espero hayan también tomado mucha nota sobre lo metodológico, que creo que en ese sentido la presentación fue muy rica, y en el ejercicio comparativo y de los estudios de caso pues que se nos fueron presentados también. Creo que hay muchas cosas ahí por retomar. Yo quisiera, bueno, pues obviamente no dar cuenta 100% de lo que pasó en el chat, porque digamos que las conversaciones fueron bastante extensas y también queríamos estar también muy atentos y atentas a la discusión que nos estaba proponiendo la doctora Geraldine, pero yo creo que hay unos ejes que más o menos pude identificar ahí en las intervenciones. Por un lado, creo que había como una discusión sobre si el tema del aborto nos debe o nos implica quizá un análisis o una discusión desde los asuntos morales, desde los asuntos de educación sexual, desde los asuntos de salud. ¿Cuál debe ser, digamos, el eje de la discusión sobre el aborto o el marco desde el cual se desarrolla esa discusión? Creo que había opiniones a favor, opiniones en contra. Algunas personas resaltaban mucho el tema de la moralidad, otros el tema de la educación sexual, otros el tema de quizá de las políticas de salud. Entonces, bueno, ahí había como una diversidad de opiniones. Creo que también, espérenme, yo miro aquí las notas que he ido tomando. Sobre el tratamiento del aborto, creo que también había discusiones en torno a si era, el énfasis debía estar en los asuntos de prevención o efectivamente en los asuntos de regulación jurídica normativa o en asuntos de política pública. ¿Cuál es como el camino o la forma de tramitar también como
como este fenómeno que, como bien lo dijo la doctora Geraldine, existe y pues va a existir, y lo que va a cambiar es la forma en la que se va a presentar dependiendo del régimen en el que nos encontremos. Y creo que también había una serie de discusiones muy interesantes en torno a los retos de pensarnos el aborto en Latinoamérica, y era darle como ese enfoque territorial. Muchas personas lo que argumentaban era, bueno, frente a estas discusiones sobre si el enfoque es la educación sexual, por ejemplo, si hay las garantías en América Latina para pensarlo, por ejemplo, desde ese escenario, o si los retos que nos pone la misma región y las configuraciones sociales que tenemos en América Latina condicionan también la manera en la que se aborda la discusión sobre el aborto. Esos son algunos ejes, algunas líneas que yo pude más o menos recuperar del chat, profesor Fabián Acuña, y que bueno, que obviamente podemos complementar con algunas preguntas un poco más concretas que se formularon, y que la doctora Geraldine pues, nos pueda ayudar con la respuesta. Bien, bueno, es que algunas eran entre preguntas y opiniones, entonces también estamos. Acá te va a pasar dos, tres grandes primero y voy a seguir buscando otras que están ahí pendientes entre opiniones. Pero bueno, esto quiere decir que tu exposición, no solo desde los insumos teórico-analíticos, metodológicos, sino temáticos, ha tenido una amplia acogida. Bien. Alejandro, desde Cali, te pregunta si se puede tomar alguna acción legal en Colombia para revertir la decisión de la Corte y ante quién. ¿Sí? Tú nos mencionabas también algunos casos en donde, claro, este tema de la penalización, despenalización, pues no va en una sola vía hacia ampliar derechos, sino también en ocasiones restringir. Creo que la pregunta va hacia allá. ¿Se puede tomar alguna acción legal en Colombia para revertir la decisión de la Corte y ante quién? Otra es, ¿cuál es el impacto en los derechos humanos? Pero, discúlpeme, ahorita te digo quién no la mandó. ¿Cuál es el impacto en los derechos humanos con relación a la despenalización del aborto, tanto para la mujer como para el feto de 24 semanas? Pero esta quedó cortada. Otra dice, habla de que si crees que se debe trabajar mejor en educación sexual. Y otra, ¿qué impacto tuvo en su trabajo doctoral la organización del Estado, ya que en México es federal y Colombia es un Estado centralizado para las agendas de avance y retroceso? Te dejo esas primero y ya recojo. Sí, claro, están buenísimas las preguntas. Ahí más o menos pude ir viendo rápidamente las discusiones que se dieron sobre los contextos específicos a donde se enfrentan los problemas. Sobre todo quiero felicitarles a las 67 personas que estamos acá reunidas, porque uno de los grandes problemas que han tenido nuestras sociedades, hablo por Centroamérica, especialmente Guatemala, y por supuesto también hablo por Colombia, es la falta de diálogo, ¿no? La falta de diálogo nos ha llevado a muchísimas confrontaciones. Y les invito de verdad, ojalá puedan echarle un vistazo a la tesis. Al final de mi investigación propuse algunas recomendaciones, y entre eso y un proceso personal por el que atravesé durante la investigación, me fui a dar cuenta que tanto en una posición a favor de la despenalización como en una posición en contra, lo que está faltando es mucha empatía. Empatía en las personas involucradas, ¿no? Por supuesto que quienes quieren promover la despenalización, lo que están proponiendo es que se considere o que se institucionalice la libertad de decisión sobre el cuerpo, ¿no? Sobre el cuerpo de las mujeres, y de pensar desde esta perspectiva de la progresividad de derechos. Es decir, tiene derecho una mujer que tiene tantos años, una niña que tiene tantos años, de 14, 12 años, que un feto que se está formando y tiene algunas semanas.
Pero del otro extremo, también la posición de quienes están en contra de la despenalización plantean, también tiene derecho la vida en potencia, ¿no? También tiene derecho a nacer. Entonces, no es que tengan más razón unas que otras. La pregunta aquí es, ¿qué va a institucionalizar el Estado? ¿Qué se logra con la despenalización? ¿No? Porque perfectamente un Estado puede despenalizar y promover el respeto para la vida del no nacido, ¿no? En ese sentido, evitar todas las situaciones que conllevan a que una mujer tome esa decisión, ¿no? Entonces, lo que yo encontraba en un extremo y otro era una total falta de empatía respecto a la visión del otro, una total falta de respeto respecto a la visión del otro, ¿no? Por supuesto que si vamos a instalar estados democráticos, lo ideal, por eso se llaman democráticos, es que quepan las ideas de todas y todos, ¿no? Y en ese sentido, imponer, por ejemplo, la penalización es obligar a una mujer que por las diferentes circunstancias que está enfrentando, que no quiere llevar a término el embarazo, lo lleve a término. Mientras que despenalizar como tal no significa promover el aborto. Y en este sentido no está obligando a las mujeres a abortar, ¿no? Todo lo contrario, más bien considero, y esta es una hipótesis que no he logrado demostrar, en algún momento lo haría, es que aquellos estados en donde se despenaliza logran quitar este velo de tabú, este velo de confrontación alrededor del tema y logran instalar un mejor acompañamiento para las mujeres que se encuentran en esta situación. De manera que ya no se encuentran solas y en secreto enfrentando su situación, sino que a lo mejor a la hora de que se enfrentan a una sociedad que abre la posibilidad del diálogo, encuentra otra vía, ¿no? No hay datos que demuestren que despenalizar aumenta los abortos. Tampoco hay datos que demuestren que despenalizar los disminuya, ¿no? Entonces, sería importante desde una perspectiva académica, científica, rigurosa, no dejarnos llevar por las pasiones de lo que haría yo con mi propia experiencia o lo que le diría yo a mi mejor amiga o a mi prima, ¿no? O a mi hermana, ¿no? Entonces, algo importante que sí podemos echar mano para tomar una posición respecto de qué recursos va a priorizar el Estado es identificar los problemas públicos. Y entonces, en este sentido, aquí la propuesta es preguntarnos para qué sirve la ley, para qué queremos orientar los recursos del Estado, ¿no? El Estado está invirtiendo en penalizar, creyendo que penalizar evita la práctica, y al penalizar lo que está produciendo son una mayor tasa de mortalidad materna, por ejemplo, ¿no? Entonces, si el Estado lo que quería era manifestar un principio en donde se pone a favor de la vida y por tanto va a defender la vida desde el día 1, que puede ser un principio muy valioso de un Estado democrático, no necesariamente tiene que penalizar. Lo que estoy diciendo con esto es que penalizar tiene otros fines. Penalizar tiene el fin de criminalizar a la mujer que incurre en esta práctica, ¿no? Entonces, no nos digan que es para evitar el aborto. Lo que están haciendo es castigando. Y si nuestra perspectiva es que nuestro Estado sea punitivista, entonces hablemos de penalizar, criminalizar, aumentar las penas, ¿no? Pero si la propuesta es, mi Estado quiere ser pro vida, mi Estado quiere defender la vida desde las primeras semanas, entonces lo que tendría que hacer es invertir recursos en políticas públicas que evitan los embarazos no deseados o que acompañen a mujeres en situaciones en donde se enfrentan a esta situación, a esta indefensión, podríamos decir. Porque lo que sí hay son estudios que demuestran las condiciones en que viven las mujeres que toman esta decisión. Y la mayoría de ellas, justamente lo que resienten es que no encontraron una red de apoyo, ¿no?
en más de la mitad de los casos, el embarazo no deseado no se dio por, por el deseo de pasar un momento de placer sin responsabilidad. En la mayoría de los casos se debe a una gran falta de información, a una gran falta de acceso a recursos y a situaciones de violencia, muchas veces al interno de sus propias familias. Entonces ahí la propuesta sería, si vamos a responder estas preguntas desde la perspectiva de políticas públicas, concentrémonos en analizar adecuadamente el problema público y preguntémosle al Estado cómo quiere priorizar sus recursos, porque si el Estado no puede atender todos los problemas es porque tiene los recursos limitados. Y si tiene los recursos limitados y lo que quiere es evitar el aborto, entonces debería priorizar en aquellas acciones que evitan los embarazos no deseados, ¿no? Entiendo que en Colombia sí se promueve mucho la educación integral en sexualidad. Muy probablemente esto no se logra llevar a todo el territorio, ¿no? Más o menos en el chat veía cuáles eran las circunstancias de mujeres en las áreas rurales, ¿no? En donde la falta de acceso a muchos servicios es lo que termina llevándoles a estas situaciones. Entonces, lamentablemente, cuando se habla de estos temas, no se piensa en el tema como un problema de salud pública o un problema de políticas públicas, ¿no? Se empieza a discutir desde la moralidad. Y una sociedad debe tener moral, no lo niego, ¿no? Aquí el tema es que la moralidad muchas veces está basada en tu forma de comprender la realidad. Y tu forma de comprender la realidad es una construcción compleja, ¿no? En muchos casos, para quienes tuvieron una familia progresista con ideología de izquierda, por ejemplo, una mamá feminista, por ejemplo, su forma de comprender la realidad es una muy distinta de aquella que tiene, por ejemplo, una tradición muy religiosa, ¿no? Y en un Estado democrático tiene que haber cabida para las dos. Entonces, si hay una política que está obligando a las mujeres o a las personas en general a alinearse a una sola, es cuando nos enfrentamos a estados poco democráticos y poco laicos, ¿no? Entonces, en ese sentido, no es evitar que las posiciones religiosas tengan voz, porque deben tenerla, y deben convencer a todas las mujeres del mundo de que no aborten. Lo que no deben hacer es institucionalizarlo como una ley para imponer una sola perspectiva, ¿no? Para eso también echar mano de la ciencia, ya que ahí preguntaban sobre la salud pública. ¿Qué nos ha demostrado la ciencia respecto de el desarrollo embrionario, ¿no? ¿Por qué le llamamos embrión a los primeros 3 meses y feto después de los primeros 3 meses, ¿no? Entonces yo entiendo mucho el debate y la controversia que causó en Colombia el tema de las 24 semanas, ¿no? Porque ya te imaginas a un bebé de 6 meses, ¿no? O sea, todavía es incompatible con la vida extrauterina. Ya luego del mes sexto, algunos bebés se logran sobrevivir en condiciones de incubadoras, por ejemplo. Después de los 7 meses es casi 90% probable de que sea compatible con la vida extrauterina, etcétera, ¿no? Antes de los 6 meses difícilmente el producto en gestación logre ser compatible con la vida extrauterina. Sin embargo, se ha demostrado que tiene ya desarrollado un sistema nervioso y un sistema circulatorio, es decir, ya tiene un corazón. Entonces, entiendo la causa del debate, entiendo la causa ontológica de decir, a ver, no es una persona, hay una progresividad de derechos y va a ser una persona al nacer, sí, pero es una persona en potencia, ¿no? Entonces, en ese sentido, tal vez lo que hace falta es acompañar una legislación como esta con protocolos médicos en donde no cualquier feto después de las 3 semanas, cuando ya no es un embrión, pueda ser abortado, por ejemplo, ¿no? O sea, lo que estoy entendiendo yo con la legislación aprobada, perdón, con la normativa aprobada en Colombia, es que se trata de aquellos casos en donde se presentan ciertas malformaciones incompatibles con la vida que no se pueden conocer antes de las 3 semanas.
que se conocen hasta, perdón, de los 3 meses, que se conocen hasta después de las 12 semanas, ¿no? Entonces, en esos casos, existe la posibilidad médica de decir, este feto será incompatible con la vida y por eso, aunque tiene 20 semanas, es recomendable su interrupción, ¿no? Entonces, lo que está faltando ahora es un acompañamiento desde toda la institucionalidad de salud pública para establecer ciertos protocolos y acompañar estos procesos, ¿no? Claro que hay acciones legales que la pueden revertir, ¿no? Por ejemplo, en Nicaragua y El Salvador, a inicios del siglo pasado, no, a inicios de este siglo, es decir, acabando los 1990 y tantos, sí tenían la causal despenalizada de salud. Y fue empezando los 2000 que hubo procesos de construcción de agenda para instalar la demanda de penalizar por completo. Y se logró. Entonces hubo ahí un retroceso. Lo mismo que está pasando ahora en Guatemala. En Guatemala se está aprobando un retroceso, ¿no? Retroceso en términos de el extremo penalizar y el otro extremo legalizar, ¿no? En ese sentido estoy hablando de retroceso, ¿no? Entonces, definitivamente también hay acciones legales, ya están puestas en la Corte de Colombia, ¿no? Se llaman amparos. Lo que yo diría políticamente, ya que ustedes se están formando en ciencias políticas también, es analizar la situación política actual. Si se trata de una corte con determinados integrantes que tienen una posición clara en el 2022, difícilmente esa misma corte va a reformarlo para retrotraerlo, ¿no? Lo que sí podría pasar es que al cabo de unos años las configuraciones políticas cambien, en la corte cambien los actores que toman decisión, las coaliciones promotoras cambien su capacidad de influencia y entonces se cambie la ley, ¿no? Como pudimos ver en Arabia, las mujeres ya podían ir con sus rostros descubiertos y basta que llegue otra articulación de poder al poder oficial para que una ley deje de ser vigente y la cambie por otra. Y hoy quise decir Afganistán, no se puedan más ver a mujeres solas en la calle, tienen que ir acompañadas, tienen que taparse. O sea, en los extremos me apoyo para decirles que sí, que efectivamente todo esto tiene avances y retrocesos, ¿no? O sea, que pueden cambiar así como un día se les ocurra que las mujeres ya no somos ciudadanas y no podemos ir a votar. O sea, eso puede pasar, ¿no? Depende de quién está en el poder y de qué articulación se vuelve dominante. Por eso hablábamos de régimen de género dominante, ¿no? Respecto a la disputa sobre los derechos humanos, tanto de la mujer como de la persona en potencia, al hablar de un feto de 24 semanas, aquí mi planteamiento sería, si estamos hablando de derechos humanos, hay toda una literatura que puedes ir a consultar sobre la progresividad de los derechos humanos. Como verán, un niño de 5 años no puede votar, ¿no? O sea, su progresividad de derechos humanos y de obligaciones aumenta conforme alcanza cierta edad, ¿no? Entonces, es más o menos esa lógica. Un embrión de 3 semanas, desde esta perspectiva, no tiene los mismos derechos que una mujer de 20 años que ya nació, que ya es persona, que está constituida con una figura como persona jurídica, ¿no? O sea, tiene, en su caso creo que se llama cédula, ¿no? Aquí se llama INE, o en Guatemala se llama DPI, ¿no? O sea, tiene toda una identidad jurídica, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con progresividad de derechos y creo que eso sería como la recomendación que te doy para que puedas profundizar sobre eso. Definitivamente creo que una de las mejores inversiones que puede hacer un Estado con recursos limitados, si quiere proteger la vida, es promover la salud integral en sexualidad y por tanto la educación integral en sexualidad. Le seguimos teniendo mucho temor a hablar de esto y tiene que ver con esa división borrosa entre Estado y religión. Yo sé que hay religiones que promueven la castidad hasta, no sé, hasta el matrimonio, por ejemplo. Sin embargo, esa no es la realidad de nuestras sociedades y está más que demostrado
que las personas inician su sexualidad con muy poca información, con muchos patrones de violencia a muy corta edad, ¿no? Entonces, tenemos esa realidad, ¿por qué seguir pensando que aunque sea de una familia religiosa, se va a esperar hasta el matrimonio, ¿no? Entonces, como que también es súper importante desde una perspectiva de políticas públicas asumir la realidad con los datos disponibles, porque también muchas veces hacen falta datos, y promover políticas menos morales y más objetivamente demostradas. Entonces, cuando hablamos de políticas públicas, no olvidar que se trata de una propuesta de gobierno, de organización estatal, que vaya de la mano entre lo político y lo técnico basado en evidencia científica, ¿no? Entonces, para responder la última pregunta, que era metodológica, es muy difícil hacer una comparación entre estados tan diversos cuando se trata de un estado federal respecto de uno centralizado, pero todo depende de cuál es la pregunta de investigación que te estás haciendo y del mecanismo político que quieres estudiar, ¿no? No te propondría, por ejemplo, comparar los efectos de la Corte en México respecto de Colombia, ¿no? Porque el efecto de la Corte en Colombia es automático, mientras que el efecto de la Corte en México es paulatino, porque todas las demás cortes locales se tienen que homologar y en ese proceso están. Si da tiempito, hacemos otra ronda. Bueno, es que creo que el resto, lo que ha continuado, es un debate interesante que de pronto el profe Javier ahorita nos ayuda como a recoger las siguientes intervenciones. Yo quiero, digamos, destacar algunas cosas, pero no extenderme. La primera es que creo que este tema es un acierto y es importantísimo. Qué bueno que comenzamos con este tema en nuestra cátedra, ¿sí? De género, derecho y política. Creo que es interesante para quienes nos escuchan desde la ciencia política, bueno, desde otras disciplinas, pero desde la ciencia política encontrarán que hay diferentes enfoques en la ciencia política y uno de ellos es el feminismo, ¿sí? Y el feminismo le ha generado unos aportes impresionantes a la ciencia política en la medida en que antes los asuntos eran de la vida, si se quiere, lo que mirábamos era la vida pública, el tema estatal, pero el feminismo nos abrió un espacio de análisis interesantísimo que es también temas de la vida privada, ¿sí? O que antes estaban, o sea, no que sean de la vida, sino que antes era como la concepción de que el Estado no se mete en la casa, el Estado no se mete en la vida privada de las familias administran su, su vida, ¿sí? Y el Estado no entra allí. Y creo que el feminismo abrió como esa caja negra para permitir analizar y generar, digamos, análisis, aportes y recomendaciones en estos temas. Y creo que eso hace que hoy estemos hablando y que hoy en día sea posible hablar desde nuestra disciplina de temas que en otros tiempos eran tan controversiales como es, o que por lo menos, o que no se hablaban. Creo que una gran ganancia es poder tener estos espacios de diálogo desde diferentes visiones y poder hablar. Todo esto que se veía acá en el chat, desde las posiciones todas válidas, morales, académicas, más neutrales, de tomadores de decisión, creo que una cosa que nos faltaba era poderlas hablar y parece que estamos en un momento propicio en donde se puede. Pero estos momentos no son eternos y muchas veces, como decía la doctora Geraldine, se pueden cerrar esos espacios, ¿sí? Y creo que lo que mejor podemos hacer desde la academia es abrirlos y permitirlos. Y otra última cosa que quería mencionar es que es muy interesante, como digamos en la línea de lo que venía mencionando, es que no sé cómo decirlo, para que no se... es vernos a nosotros, hombres, ¿sí? Debatiendo sobre este tema, ¿sí? Y con respeto de nosotros los hombres. Pero es muy interesante que muchas veces quienes generan unas posiciones
más, no sé, desde lo moral o contradictorias a la apertura de derechos somos los hombres, cuando de alguna manera se trata de generar regulaciones en el cuerpo de otras personas. Entonces, eso quería mencionarlo porque en ocasiones, y no solo en el chat, en los debates, en el debate político, muchas veces se ven los hombres diciendo qué se debe hacer en el cuerpo de las mujeres, y creo que ahí de alguna manera debe haber un límite. Claro, acá estamos interlocutando dos hombres sobre el tema, pero ahí creo que la voz de ustedes es más que autorizada. No quiere decir que no tengamos posibilidad de opinar, ya lo hablaba el chat, la educación debe ser para ambos sexos, pero creo que acá hay una cosa que de alguna manera se debe tener presente, y es que cuando se trata de legislar, de regular, en estos temas se está hablando de regular en otro cuerpo, para el caso nuestro de los hombres, ¿sí? En el cuerpo de quienes, de las mujeres, que son quienes por la naturaleza les permite tener el embarazo. O sea, yo como hombre no puedo hacerlo, entonces no tengo como la posibilidad de yo determinar qué va a pasar en otro cuerpo. Quería mencionar eso porque me parece que en el debate permanentemente los hombres estamos dando cuenta de algo que uno dice, ¿será que tenemos como tal decisión o no? Mi posición es que no, pero bueno. Excelente, Pues sí, excelente tenemos punto, posición. Fabián. Qué pena, doctora Geraldine, adelante. No, le decía a Fabián que tiene un excelente punto, no lo toqué porque la perspectiva era justamente más desde la política pública, ¿no? O sea, creo que ya en este momento sí se vale dar como una posición personal. Estoy totalmente de acuerdo con que tal vez más adelante podríamos discutir sobre otros términos, ¿no? Hoy hablamos de régimen de género, construcción de agenda, pero por ejemplo también he trabajado un término que se llama juridificación. Y este término me sirve, por ejemplo, para analizar cómo el Estado juridifica sobre un determinado territorio, ¿no? Un territorio que tiene unas fronteras. Luego de tantas millas náuticas, si el país tiene salida al mar, deja de poder juridificar sobre ese espacio marítimo, ¿no? Y por eso existe, por ejemplo, este barco que se llama Women on Waves, y lo que hacen es practicar abortos para países en donde está prohibido sobre el mar. Entonces, ¿por qué? Porque hasta ese punto de las millas náuticas no aplica la juridificación del Estado, ¿no? ¿Y para qué me sirve este término y plantear mi posición más personal respecto a lo que decía Fabián? Pues porque el Estado tradicionalmente ha sido definido, construido por y desde la perspectiva de hombres, ¿no? Entonces empieza a ser un problema público cuando como mujeres estamos alzando nuestra voz, ganando espacios, ¿no? En donde decimos, a ver, este problema es público, no es un problema privado en donde lo que hacemos es quedarnos calladas y decir que el Estado castigue, ¿no? De nuevo, hay muchas posiciones en el chat muy valiosas, muy importantes, muy respetables. Y aquí la propuesta académica es preguntarnos si penalizar evita el aborto, ¿no? No tenemos datos certeros sobre cuántos abortos hay en un lugar antes y después de la despenalización. Tal vez podríamos tener datos certeros después de la despenalización, pero antes de la penalización, los datos tienen un tremendo subregistro. Gracias ahí por presentar la portada de mi tesis, mis 379 páginas de gozo y sufrimiento, porque en esta facultad se goza y se sufre al mismo tiempo. Entonces, la propuesta acá, desde mi perspectiva personal, es que el Estado ha juridificado no solo sobre un territorio espacial, también ha juridificado adentro de los cuerpos de las personas, ¿no? Y en ese sentido,
un Estado por y para hombres a lo largo de los siglos ha determinado qué pasa y qué no pasa, o más bien qué es aceptado y qué es no aceptado dentro del cuerpo de las mujeres, ¿no? En muchos sentidos, no solo en relación a la reproducción, por supuesto. En ese sentido, aquí la propuesta sería como agudizar un poco esa perspectiva académica, rigurosa, científica, ¿no? Por supuesto que los principios morales son necesarios, son importantes para una sociedad, pero un Estado democrático no puede imponer los principios morales de un determinado grupo, ¿no? Entonces, acá la propuesta justamente es construir estados democráticos que necesariamente impliquen incluir la perspectiva de las mujeres para temas relacionados con nuestros cuerpos, ¿no? Y muchas veces estas decisiones pues las vienen a tomar hombres que no tienen una experiencia sobre qué es lo que ocurre, hacia dónde llegó, ¿no? Sin embargo, el tema, por lo menos más amplio, de la educación sexual, de la responsabilidad a la hora de la anticoncepción. Y por supuesto, muchas veces, casi siempre, en su mayoría, las violencias sexuales contra mujeres son perpetradas por hombres, ¿no? Entonces, el tema sí atañe a hombres y a mujeres. La responsabilidad para que este problema no sea un problema es necesariamente de todas y todos, de todas las personas. Es un tema de todas y todos en tanto prevención, en tanto prevención del embarazo no deseado. Hasta ahí dejaría como mi posición personal, ya que Fabián tocó el punto muy acertadamente a mi juicio. Y bueno, yo respeto mucho el tiempo de ustedes, ya me copié el chat para revisarlo despacio. Igual les dejo mi correo electrónico eh, para quienes quisieran escribirme. A ver, te lo puse a ti, Fabián. Tú me harías el favor de colocarlo en... No, aquí, ya cambié. Para todos. En el chat ya también se copió, ahorita lo volvemos a copiar. Ahí está, ya lo puse. Entonces, tienen ahí mi correo para poder contactarme si desean profundizar en algo. Les agradezco muchísimo por su atención y sobre todo les felicito por atreverse a dialogar, a discutir. Es un tema muy controversial y lo seguirá siendo y debería serlo, ¿no? Porque nos interpela como personas. Pero sí les insto a que si tienen el gran privilegio de formarse, de estudiar, de hacer una carrera universitaria, se den también la oportunidad de cumplir con ese privilegio y fomentar debates más informados, más científicos y más respetuosos de la democracia y de la convivencia pacífica entre todas las personas. Doctora Geraldine, muchísimas gracias. Yo quería también tomarme la atribución, aprovechando este rol a veces privilegiado que tiene uno, y sumarme a la discusión que habría el profesor Fabián Acuña en torno también a los derechos que los hombres podemos tener sobre nuestro cuerpo y la toma de decisiones frente al tema de la prevención, perdón, de embarazos no deseados. Contarles que lastimosamente las cifras por ejemplo, de procedimientos como la vasectomía son muy bajas. Esto lo que nos da cuenta es que los hombres, en ese margen que tenemos también para tomar decisiones, no las estamos tomando, y que de pronto a veces resulta más fácil hablar sobre las decisiones que tienen que tomar otras personas. Yo ahí creo que también es un llamado a las autonomías y a ser responsables también con lo que de nosotros depende, ¿cierto? Y de lo que esperamos de las otras personas. Y ese tema de la autonomía de los cuerpos de las mujeres, yo creo que estuvo ahí de fondo también en la sesión y que es importante, obviamente, como ya el profesor Fabián Acuña, la doctora Geraldine lo mencionaron al final, pues que quede justamente en este espacio. Agradecerles de manera muy amplia a todos y todas, no solamente por conectarse, por escuchar con atención, sino también por
por compartir, por construir debate. Yo creo que la política se fortalece justamente cuando nos encontramos a hablar de estos asuntos que son de interés común y que nos invitan a tomar decisiones, que nos invitan a pensar en lo que es vivir en comunidad y en colectivo. Entonces, agradecerles mucho el espacio. En este momento en pantalla les estoy mostrando la portada de la tesis justamente de la doctora Geraldine del Cid Castro, denominada Régimen de Género y Políticas sobre Aborto en Centroamérica, los procesos de construcción de agenda en las asambleas legislativas. Yo creo que la podemos aprovechar un poquito más a la doctora Geraldine ya en este espacio asincrónico, leyéndola, ¿cierto? Mirando un poco más en amplitud y en detalle algunos de los elementos que ella de manera pues muy generosa nos compartió el día de hoy, pero que ahí encontrarán un desarrollo mucho más amplio, porque sé que el tema ha llamado la atención, que el tema les ha gustado mucho y eso pues evidentemente nos alegra, ¿no? Entonces, agradecerles mucho. En el chat les pusimos el enlace de asistencia y evaluación del espacio para que por favor lo registren su aporte ahí y nos hagan saber también sus comentarios. Y les esperamos, por supuesto, en una próxima sesión de la Cátedra de Género, Política y Derecho, con otro tema quizá, pero que nos invita a tener una reflexión permanente, ¿cierto? Y a no dejar, digamos, estos temas un poco como dispersos, sino empezar a tejer un hilo ahí, una conversación más grande, que es justamente la que queremos promover. Les agradecemos entonces muchísimo, profesor Fabián Acuña. No sé si quiere hacer una intervención ya de cierre. Sí, al final, doctora Geraldine, somos deudores de hacer una mención de la red de politólogas, donde ella también es miembro activa, al igual que la doctora Claudia, también la coordinadora de la maestría, la profesora Vanessa también es miembro de la red de politólogas. Entonces, no sé si quiere cerrar mencionando su participación en esta red, que debate no solo estos temas, porque no solo trabaja los temas de género, sino también es un proyecto súper amplio y muy lindo. Entonces, quisiera que de pronto nos quisiera hacer una última mención, doctora Geraldine, sobre eso. Claro que sí, y sobre todo porque veo a muchas politólogas formándose. Las invito a que busquen en internet nuestra red de politólogas. La idea es que seamos un espacio constructivo de mujeres que puedan dar a conocer sus procesos académicos. Sabemos que los espacios en disputa de nuestra participación como mujeres no exentan a la academia. También en la academia toca disputar los espacios que nos crean, ¿no? Porque somos mujeres hablando de ciencia. Muchas veces implica el doble y el triple de esfuerzo, y lo que busca la red es precisamente ser eso, una red entre nosotras, politólogas, para construir ciencia política en compañía de nuestras colegas. Entonces, en Latinoamérica ya estamos cada día sumando más y más. En general, no sé si solo Latinoamérica, y el dato es global, somos más de 700 politólogas. Entonces les invito a conocer el trabajo de la red de politólogas y también a sumarse. Hay ciertos requisitos, vayan revisándolos para integrarse también a esta gran red, y les agradezco a la universidad si van a tuitear algo sobre el evento que tuvimos hoy, que así como arrobaron a Flaxo en su momento, también arroben a la red de politólogas, por favor. Claro que sí, doctora Geraldine, y le traslado de antemano todas esas felicitaciones, esos agradecimientos que le han manifestado por chat, que no son pocos, y que muchas personas efectivamente agradecen el espacio generoso que nos compartió el día de hoy. Para consultar la grabación, porque algunas personas siempre nos preguntan por la grabación, y para poder repetirlo y compartirlo con otras personas, les invito a ir a la página de YouTube de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Políticas. Ahí van a encontrar esta sesión para consulta permanente, para que la puedan reproducir y compartir. Entonces, no siendo más, y por supuesto felicitando a todas las partes por el buen cumplimiento del tiempo, les deseamos entonces un feliz resto de día y les agradecemos nuevamente por su participación en este espacio, invitados e invitadas a continuar construyéndolo con nosotros y nosotras a futuro. Que estén muy bien entonces, feliz día, hasta luego.